Continuamos en Horas Extras y saludamos al doctor Cristino del Castillo, quien nos acompaña en el día de hoy. Doctor, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí. Bien, tenemos las principales informaciones, doctor. El presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una nueva prórroga de estado de emergencia por 45 días para combatir la pandemia del COVID-19 y la reapertura gradual de la economía. Este documento, recibido el pasado viernes por el Congreso en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Luis Abinader establece que si bien se ha logrado contener el contagio de la enfermedad gracias a las medidas adoptadas durante el estado de emergencia, todavía es necesario mantener estas medidas para asegurar la reapertura económica y social ordenada. ¿Qué usted opina, doctor? A mí me parece que es correcta la decisión del presidente de solicitar esa prórroga, es lo que manda la realidad. Todavía nosotros tenemos que tener cuidado, hay que insistir en eso, que uno no puede bajar la guardia. Y esas medidas que están vigentes de alguna manera contribuyen a que se mantenga a raya el COVID. Es una buena decisión. Bueno, yo tengo algunas cosas. Lo primero es que opino que el presidente de la República, qué bueno que se hizo una extensión del estado de emergencia. Lo primero que debe de entender el presidente y el gobierno actual, sobre todo el sector salud, es que tenemos muchas informaciones de que en algunos sectores puede haber un rebrote y está iniciando antes de lo previsto. Ojalá y esto no choque con las medidas económicas. Algunos centros privados de la República Dominicana y algunas zonas se establece que le ha subido considerablemente entre viernes y sábado los casos de COVID. Ojalá y no sea una medida nacional, ¿verdad? No sea una situación nacional, pero que le presten atención porque usted y yo decíamos la semana pasada de que a nivel internacional, como ellos van un poquito adelante que nosotros, uno va viendo las experiencias. Claro. Entonces ya se abrieron los cines, la apertura del turismo y todo esto, y yo creo que es complejo porque no estamos en una situación de recibir un rebrote a corto plazo. Eso puede tener un efecto devastador porque todavía la República Dominicana está en una situación de mucha debilidad, su aparato productivo, y además la gente está un poco agotada como consecuencia de las medidas. Aquí la clave está en el seguimiento de los casos. Si hay, por ejemplo, brote en alguna zona del país, entonces se puede proceder aislando esa zona en donde están ubicados esos casos, de forma tal que tú puedas contener la cadena de contagio. Esa es la clave, no bajar nunca la guardia y sobre todo estar haciendo un rastreo en base a las pruebas, que es una cuestión fundamental. Hiciste la prueba, detectaste, aislaste, seguimiento, y de esa manera entonces tú puedes parar el contagio, mientras haces un esfuerzo por reanimar la economía. Bueno, y ahí está, doctor, lo que venimos usted y yo conversando hace días, de que ahora es el momento de que se acabó, las realidades están ahí y el gobierno debe actuar como un gobierno en funciones, no como un gobierno de oposición. Mira, yo te pongo el caso del rebrote, de la extensión del toque de queda. ¿Cuánto se cuestionó en la última parte del proceso electoral cada vez que Danilo Medina pedía una extensión del proceso? Y ahora, que ya esa discusión ¿entiendes? Desapareció, hay unos niveles altos de comprensión, el asunto, gracias a Dios, ya no está dentro del candelero político, eso no queda como experiencia porque pagamos un alto precio precisamente por eso. Y entonces... Sin embargo, doctor, le aprobaron, ahí yo vi una actividad del PLD hoy, que yo no sé por qué, si aquí no se puede ir a un cine,
o una discoteca Sí, o sí, a un sitio público, ¿por qué aprobaron una actividad con tanta gente? Sí, 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 sí. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, Eso- fíjense esas son- cómo le digo las dos sí, cosas, ¿verdad? exactamente, Le digo las dos exactamente. cosas. O Sí, sea, sí, sí, por un eso. lado, claro que estamos de acuerdo con extender el horario de emergencia, el estado de emergencia, que estamos de acuerdo, que tengan en cuenta que ahora es desde el gobierno, pero hay cosas que no se deben de permitir. ¿Tú sabes para qué se debe usar el estado de emergencia? Al presidente, que lo utilice, y repetimos esto, para quitarse presión, para resolver el problema de compra y contrataciones, que para eso es el estado de emergencia, que se quite al hombre de compra y contrataciones del frente y que puedan gobernar, tomar medidas utilizando para lo que se hizo el estado de emergencia, que ya no estamos en campaña. ¿Tú me entiendes? Eso Sí, lo sí, dice, claro. Entonces usted se quita compra y contrataciones de adelante y usted gobierna. Un ejemplo claro es el programa de reconstrucción de 30.000 viviendas que no se ha podido iniciar de lleno porque hay un problema ahí con el proceso de adjudicación de los contratos, que es una cuestión, una tontería, pero ahí se arma un enredo y no se ha podido iniciar. Que le den Algo, para adelante y que le den para adelante a la Claro. autopista del Ámbar y que le den para adelante a las construcciones que estaban en proceso y que le den para adelante a la compra de computadoras. Y van a aparecer problemas y el presidente va a tener que, como él dice, que corregir. Pero él no puede tener a compra y contratación y los ojos del país. Mira, aquí nada más falta que el presidente diga, si cada proceso de licitación que viene del gobierno pasado o que no venga del gobierno pasado, si cada presentación de funcionarios se va a analizar en este momento, los niveles de credibilidad de este gobierno se van a ver tan pequeños mucho antes de los 100 días. estamos atrapados en un discurso por la transparencia y por la corrupción. Y entonces, mira lo que ha ocurrido con la ministra de la Juventud. Se ha establecido una presunción de que cualquier fortuna tiene un origen ilícito, y eso no necesariamente es así. Hemos dicho aquí, tú lo has señalado en reiteradas oportunidades, la corrupción usted tiene que probarla, tú no puedes presumir nada. Si uno se lleva de lo que dice el público, se va a volver literalmente loco. Literalmente loco. Aquí se ha establecido un ambiente, una atmósfera de cuestionamiento de todo. Si siguen con el exceso de transparencia y el exceso de análisis de todos esos procesos, y de eso vamos a hablar poquito ahorita en un comentario que tenemos, nada más me da la sensación de que falta que el presidente pase de la etapa que estamos ahora a decir la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿Me estás entendiendo? Porque el proceso de transición o de cambio no necesariamente toca la corrupción, sino los procesos malos, débiles que hemos tenido toda la vida. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, estamos llevando muy forzado, con discursos de comunicaciones a la gestión actual muy rápido. Nosotros estamos haciendo programas de televisión hablando hoy de la ministra de la Juventud y no estamos hablando de ningún ministro del gobierno pasado. Exactamente. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, es muy rápido que vamos, es contra la espada y la pared. Y si él ahora aproveche su estado de emergencia, a los funcionarios que apaguen los celulares, que apaguen la subida de eso, que dejen de estar subiendo todo y que por favor tengan un poquito también de pudor, de ética, ¿verdad? Porque hay cosas que molestan y hay cosas que vienen del gobierno pasado y cosas que están ahí que tú no la vas a poder evitar, pero tú no le vas a entrar a un funcionario por una licitación que es automática, porque la vida está funcionando. En su casa, en la suya, cuando usted está en crisis, a veces hay carne en la compra. ¿Tú me estás entendiendo? Y las situaciones de emergencia
requieren también de decisiones que respondan a esa coyuntura. Si algo se necesita aquí ahora mismo es tú buscar la vía rápida para acelerar los procesos, porque la economía está demandando eso. Es lo que decíamos con respecto a esos proyectos que se demoran por asuntos de procedimiento. No es que nosotros digamos que no se deban observar los procedimientos de compras y contrataciones, y no es que que estemos abogando por que no respetemos las normas de transparencia, al contrario, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ponernos la cómoda, nosotros mismos. Fíjate lo que ha ocurrido con la decisión de la rescisión de los contratos de Odebrecht. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Yo digo que una compañía, una empresa no delinque. Una empresa no delinque, delinquen sus funcionarios, son los que cometen los errores. Y a esa gente usted lo somete a la justicia, porque la responsabilidad penal es personal. Y entonces, por ejemplo, Estados Unidos no tomó una decisión de ese tipo. Prefirió darle a la compañía el golpe más doloroso, que es el que se refleja en el bolsillo, pero siguió con el proceso de desarrollo de unas obras que se le habían adjudicado a esa empresa. Ahora, ¿qué va a tener? ¿Cuál será la consecuencia de eso? Bueno, que tú vas a tener que sentarte con esa compañía a discutir la rescisión, porque son contratos que tienen un montón de disposiciones, eso lleva un tiempo, después vas a tener que hacer una licitación para readjudicar unas obras que ya la mayoría están en conclusión, y eso va a retrasar la cosa, cuando lo que se necesita ahora mismo es dinamizar la economía y acelerar todo el proceso de forma tal que tú puedas generar dinamismo económico. Esa es la realidad del momento que nosotros estamos viviendo. Bueno, es complicado. Hay muchas informaciones. Estamos hablando de que se reportaron 463 nuevos casos, ¿verdad? Ya tenemos 2.173 y los contagios van por 118.477. Es una situación que ahora hay que monitorearla y monitorearla por días, por zonas, ¿verdad? Por comunidades, por áreas de la economía, a ver a dónde está el problema. El exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, denunció que las nuevas autoridades que se están despidiendo de manera irregular el personal de la institución con más de 20 años y que fueron los que se pasaron los 6 meses duros con el COVID, están siendo sacados incluso en condiciones de respeto a la ley, señaló Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Recuperar los empleos perdidos, desarrollar el turismo, es la prioridad de Abinader en Puerto Plata. Qué bueno que el presidente en su visita el día de ayer a Puerto Plata, que encabezó la reapertura de un hotel en Playa Dorada, ha sido bien claro cuando ha dicho cuál es su prioridad. Está claro el presidente cuando dice hay que recuperar los trabajos perdidos y hay que recuperar el turismo en Puerto Plata. Cristino, hay renglones de la economía que yo desconozco, porque yo creo que un día tendremos la posibilidad realmente de poder acceder por lo menos a la seguridad social, pero es un trabajo muy difícil, son cientos de miles de compañías que cotizan en la seguridad social. Yo traté en esta semana, porque también para uno poder tomar medidas, hacer recomendaciones, necesita información, datos. Y a mí me llama mucho la atención de que cuando uno hace programas de televisión, cuando vienen los sectores te dicen a ti, en el sector de los guardianes en República Dominicana hay 200.000 empleos formales y 200.000 indirectos.
En el sector turismo hay 500.000 personas que dependen directamente del turismo. 800.000 indirectos. En el sector agropecuario a veces me quedo con la boca abierta, porque yo no sé si es que le ponen un cero, porque aquí tú oyes que te dicen en algunos casos, aquí hay 7.000 queserías. Oye bien, y entonces tú dices, pero 7.000 queserías. Aquí hay 40.000 productores de leche. Y cuando te dan cifras yo digo, señores, todo esto es falso. Pero cuando yo sumo todo eso, aquí hay 600.000 empleados en el Estado. Ah, no, que es el gobierno. Ah, no, que son directos e indirectos. Ah, no, que ahí estaban los que tenían la tarjeta. Entonces, cuando tú sumas todo esto, a ti te da como 20 millones. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay que ser muy claro ahora, si vamos a arreglar la economía, con establecer realmente dónde están las cuotas de los empleos, en qué sectores de la economía, cuánto representa cada ingreso. Vi una estadística que te dice, el turismo representa un 25% de la remesa, un 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú ves ciertos datos, tú dices, tantos empleados. Bueno, yo creo que ese es un sector que nosotros podríamos hacerle una jaula hacia el futuro, hablando de pedernales, de nuevos procesos, pero al turismo actual, nosotros necesitamos coger 10 restaurantes de la capital, 10 compañías de taxi y de transporte y 10 hoteles en la capital y aislar a esa gente para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Coger y cerrar Punta Cana. Es más, de Romana, de Juan Dolio para allá, nosotros debiéramos declarar esa zona, porque ahí no es que esté el 80% de los turistas, en este momento. Entonces, aislamos la zona y decimos, aquí nosotros nos vamos a encargar de rehabilitar a esta gente, de rehabilitar estos empleos y de activar, buscar estas remesas. Pero imagínate que hoy España y Estados Unidos vuelvan a cerrar. ¿Tú sabes por qué Estados Unidos va a esconder la cifra en estos días? Por las elecciones. Pero yo no quiero ver en diciembre o en enero un cierre de... ¿Dónde que están las mayores comunidades dominicanas que mandan el dinero? Italia, España y Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. ¿Tú te imaginas lo que puede ser ahora? Hay sectores que debiéramos aguantarlo. Debiéramos aguantar el meeting, la reunión de la recomposición del Congreso del PLD. Podemos aguantarla. Hacer un análisis real de lo que representa, por ejemplo, el juego. Ah, mira, podemos dejar la banca, podemos habilitar los casinos, vamos a cerrar el horario, pero hay sectores que tú no sabes si dice, podemos habilitar una discoteca. No. ¿Qué costo en empleados tiene y como componente de la economía dominicana tiene algunos sectores que debiéramos mantenernos todavía cerrados? Y también buscarle las cosas buenas. Las cosas buenas, mira, este programa, en la mesa que se hace este programa, se sentaban 4 y se siguen haciendo los programas. Ahí yo recibí una persona de Barahona que me dice, yo antes no podía participar de programas de televisión, un técnico y productor agropecuario de allá, y ahora yo estoy participando toda la semana en 1 y 2 programas por Zoom. Entonces hay negocios, partes de la economía que permiten que uno la pueda mantener o integrar y que no tienen que ver con toque de queda ni con estado de emergencia. Pero hay una situación compleja con esto, muy compleja con lo que tiene que ver con aquí hoy, posiblemente cuando los números reales se sepan de ese famoso sector informal, aquí posiblemente hoy
nosotros tenemos entre 30 y 40% de cada persona que estaba trabajando que perdió su empleo. ¿Tú entiendes? Sí, esa es una de realidad. cada persona que perdió su empleo. Además, hay una parte que es el mover la economía. Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes el daño que tiene para la economía cuando todos los funcionarios públicos le cortan los gastos de representación? El dinero que dejan de estar en las casas, que dejan de estar en los restaurantes, que dejan de estar... Porque es una cadena de la economía del Estado, el dinero del Estado entra a la economía como parte del Producto Interno Bruto. ¿Tú me estás entendiendo? Y ese dinero, al final, hay un mozo que se iba con 500 pesos de propina que no se está yendo. Con una medida económica. Cuando tú coges 5,000 personas que eran botellas y lo botas, es cierto que botaste la botella y saliste de las botellas. Pero ¿dónde iban esos 5 por 10? ¿Dónde está el dinero de los peloteros que jugaban, que no cobraron? ¿Compraron casa para su mamá? Compraron un carro cuando llegaron aquí, una Cherokee. No, y además de eso, calcula el drama social, porque mucha gente que le llaman botella son parte de ese personal supernumerario que tiene el Estado. Tú lo sacas, bueno, el Estado se ahorra eso, es verdad, pero eso tiene también su impacto. Primero, mandaste a un individuo para la calle en medio de una pandemia. Segundo, esa persona tiene unos dependientes. Tercero, esa gente demanda. Y la baja en la demanda repercute en la economía. Entonces, ese tipo de medidas tienen también sus efectos colaterales. Y eso hay que calcularlo porque tú estás sumándole a un drama de por sí que está viviendo el país. Hay algo que le llaman protocolo para las distintas actividades. Yo he llegado a la conclusión de que si tú observas rigurosamente los protocolos, puedes tener un mínimo de contagio. Eso que tú dices que vimos en la reunión del PLD, yo creo que eso, óigame, eso es sumamente criticable, aunque lo haya promovido un partido político. A mí no me importa eso. Pero yo vi una aglomeración ahí que no tiene ninguna justificación. Me he dado cuenta de que la gente está tan quitada de bulla que ya se te paran al lado, ahí mismo, al ladito, cuando tú estás en una fila en el supermercado, porque le hemos perdido el miedo a la enfermedad. Entonces, en eso nosotros tenemos que trabajar, no nos podemos equivocar, y la señal tiene que ser sumamente clara, porque el riesgo, lo que puede provocar un rebrote, esa situación que está viviendo ahora mismo España, que con el trancón que hubo, la economía española tuvo un tremendo retroceso, y ahora esta situación que se está viviendo en ciertas zonas de España, eso va a agravar el problema de una manera significativa. Entonces, por eso decía el Fondo Monetario Internacional, y lo vimos hace un par de días, que la mejor medida para tú proteger la economía es un trancón corto, pero de forma severa. Y el caso de China yo creo que grafica esa posición, porque ahora mismo China tiene una economía que está en expansión. China tiene una economía en expansión, es una economía ahora mismo dinámica en medio del COVID-19. Ahora, ¿por qué fue? Bueno, producto de que ellos adoptaron medidas drásticas y han tenido unos controles estrictos para darle seguimiento a cada situación que se presenta. La mayoría de los casos son importados. ¿Y cómo lo detectan? Bueno, porque tienen un control de todo el que entra y sale del país. Entonces, ahí es en donde está, entiendo yo, la clave del éxito. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo y todo eso puede resultar en vano si tenemos una recaída. Bueno, o si el país se convierte en un país con un tema de gobernabilidad, que es lo que yo veo. Yo personalmente te digo que sí me preocupa que el presidente se deje presionar de todos los sectores. Tú no puedes, tú tienes una ley de emergencia, mantén tu gobierno a los funcionarios que arreglen su muñeco ahí adentro. O tú te crees una pregunta, que hay
no es que se van a dejar de comprar orquídeas. ¿Tú te crees que se van a dejar de comprar orquídeas? Porque los sitios hay que... Cuando vienen los embajadores a una cena, es que nosotros las cosas no se han terminado. Porque esa es una de las primeras leyes que hay. Tú no puedes apretar tanto la naranja hasta que después ya se acaba, se seca. A mí me gusta poner un ejemplo de algo que dijo John Maynard Keynes, que fue el hombre que aportó las soluciones en la época de la Gran Depresión, economista, que decía, en tiempos de recesión conviene poner a un individuo en un árbol para que tumbe las hojas secas, pagarle a ese y a otro abajo para que la recoja. Bueno. Esa es la forma de... Eso es el rol que tiene que jugar el gasto público. Sí, pero si tú tienes que dar una explicación de cada cosa que te va a hacer, de cada cosa. Miren, en el otro segmento vamos a hablar de eso, pero óyeme, tú tomas por ejemplo el caso aquí del ministro de la Presidencia. Una de las personas, oye bien, yo conozco a esa familia hace más de 20 años, 25 años. Y yo te voy a decir una cosa, que es una de las personas más complicadas y correctas que yo conozco. Yo no comparto con él muchas cosas, pero, óyeme, donde tú estás, el ministro de la Presidencia, administrativo de la Presidencia, pasa por ahí lo que él decide, pero también el día a día. Entonces, estamos en un medio donde dicen, hay que hacer un contrato. No es que el ministro dio un contrato, es la presidencia que dio un contrato. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, o está establecido o está... Y olvídense que ahí ustedes no van a encontrar problemas de manipulación ni nada. Y estoy seguro, oigan bien, cena de Navidad. Yo quiero saber si no se le va a mandar, si en una cena no se va a mandar una bebida a los... No se va a ofertar una bebida a los diferentes... en la cena de Navidad no se va a dar un traguito, hay que comprarlo. O la cajita esa que siempre se reparte. No, me imagino que este año no. Ahora, en la realidad, cuando vayamos a la práctica, ¿verdad? Van a decir, no, en vez de comprar 1 millón de cajas de cerveza, de canasta de Navidad, vamos a comprar las que son sociales, pero al cuerpo diplomático hay que mandarle. ¿Tú me estás entendiendo? Porque así es que funciona. Y a la gente que nos dieron lo que hay por ahí. Mira, y la publicidad. Aquí se dice que en un día se cancelaron 1,000 contratos de periódicos digitales a un promedio de entre 30 y 50 mil pesos mensuales. Nada, ¿verdad? Ahí hay 2,000 personas, 1,000 medios y 2,000 personas sin ingreso. Esas son microempresas, todavía, son microempresas. Y no es verdad que son empresas que estaban ahí constituidas, son medios de comunicación. Exacto. La prueba que esos medios de comunicación son importantes para sostener un país es hoy que cualquier disparate que encuentra cualquiera en las redes lo sube y esos medios entonces se hacen eco. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú te sientes a hablar del patrimonio de una persona, tú lo puedes analizar. El patrimonio de tal ministro es de tal cosa, reportó activos y pasivos por 77 millones de pesos y 45 millones de pesos en deuda. Eso es una forma de hacer una información. La declaración jurada de tal ministro afirma que él está trabajando desde la corta edad de los 19 años, siendo la alcaldesa más joven de la República Dominicana, manteniendo diferentes posiciones, participación en varias empresas privadas, y hoy es una funcionaria nueva donde tú le estás cuestionando lo viejo.
Si tú metes el dedito ahí, con el tema del tono, del lenguaje, prepárense que también vamos a buscar todas las presentaciones. Porque acuérdate de algo, que no hay ladrones chiquitos y ladrones grandes. Ni hay transparencia, poca transparencia o mucha transparencia. Es que es un tema del lenguaje. Y como aquí la gente lo que quiere ver sangre, tú también puedes decir 77 millones de pesos. Señores, una declaración jurada de una vivienda que costaba 2.700.000 pesos cuando ganó Leonel Fernández en el 2004, que era cuando el dólar bajó al 27 por 1. Una semana antes, cuando el dólar estaba al 60, esa vivienda costaba 6 millones de pesos en una declaración jurada. Y al otro día ganó un presidente y creó lo que se llama la confianza en los patrones macroeconómicos y bajó el dólar al 27. Y hoy, en esa misma declaración, vale 5.800.000. No, se robó 2.700.000. Y el que tenía una deuda en dólares también le bajó. Y el que tenía una deuda en dólares. Pero el que tenía $1 millón, que eran 27 millones de pesos en el banco, hoy tiene 58. Porque, por cierto, las presentaciones se hacen en pesos dominicanos. ¿Ok? Sí. Las declaraciones se hacen en pesos dominicanos. Pero como nosotros no tenemos razón nunca y lo que estamos es protegiendo a los corruptos, nosotros lo que creemos es que no se pueden dejar presionar. No, y además de eso, tener cuidado. Mira, el propósito de recortar el déficit de un 9.4% a un 3%, yo creo que eso es usted pecar de excesivamente, ser demasiado estricto. Porque en una situación de crisis eso no es lo que manda. Tú no puedes, una cosa es tú mejorar el gasto, la calidad del gasto, y otra cosa es tú recortarlo. Eso es una distinción que hay que hacer, porque ahora mismo yo insisto en eso. El gasto público es una cuestión fundamental para la economía. Eso es así. Y entonces ese exceso de rigidez. Y el empleo. Exacto, ese exceso de rigidez no favorece la economía. Por eso es que yo creo. Es más, el presidente debiera dejar las 700 botellas que quitaron de la Cancillería, volvérsela a poner, pero que resuelva 700 personas, porque ese dinero salió de la economía y su Producto Interno Bruto no va a mejorar. O busca una mejor manera de emplear a esa gente. Esa es una mejor manera. Vamos a emplearlo y vamos a ponerlo a trabajar. Claro. Vamos a buscar ese mismo presupuesto que estaba ahí, porque total, el presupuesto es el mismo para el año del 2019. Y vamos a poner esa misma gente, pero 700 gente del partido, que tenemos compromiso con ellos y que están esperando empleo, pero vamos a ponerlo a trabajar aquí en el país, aunque cobren por la Cancillería. Usted es portero del Palacio de los Deportes para mantener el distanciamiento social en la actividad del PLD. Lo que tú no puedes regalarle a un parásito una cantidad excesiva de dinero en dólares. Tú puedes poner a trabajar a la gente que se gane lo que cobra. Bien. ¿Entiendes? Doctor, vamos a una pausa, regresamos inmediatamente con el desarrollo de Horas Extra.